Bueno amigos, vamos a continuar hoy con la segunda sesión de ecografía integral del módulo de pequeñas partes. En esta ocasión nos corresponde hablar de ecografía de tiroides normal y patológica. Para poder hacer ultrasonido de tiroides es indispensable conocer la anatomía de la glándula, su ubicación en el cuello. Ella se ubica en la cara anterior del cuello, debajo del cartílago tiroides se encuentran la glándula y por debajo específicamente del cricoides en su mayor cantidad. La glándula tiene algunas relaciones, ella tiene relaciones por detrás como es la tráquea, tiene además los músculos largos del cuello y los nervios recurrentes laryngeos. En la cara anterior tiene la piel, subcutáneo, pero sobre todo está recubierta por los músculos prestiroideos. Y a los lados tiene las carótidas, yugular y el músculo esternocleidomastoideo. La glándula consta de dos lóbulos laterales y un istmo, y un 10% de las personas tiene el lóbulo piramidal sobre el cartílago cricoides y puede ascender hasta el tiroides. En las personas de hábito alto o longilíneo es oval, alargada, perdón, y es oval en los pequeños, las personas de actitud pícnica, pues. Aquí en esta donde se retiró la piel se ven los dos lóbulos, el lóbulo derecho, el istmo, el lóbulo izquierdo y el lóbulo piramidal. La glándula tiene un polo superior, una parte media que conecta con el istmo y un polo inferior. Fíjense la relación que tiene con los grandes vasos, la vascularización arterial y asimismo venosa. Corresponde a la carótida externa, la vascularización. Bueno, aquí se ve cómo lo recubren los músculos a la glándula. Esto también debemos recordarlo, que es la distribución de los ganglios en el cuello. Tenemos el grupo y sobre todo donde drena la glándula tiroides, que es en estas tres secciones, el grupo 1, 2, 3 y 4 y el grupo 5. Allí van a ir las metástasis de los tumores tiroideos. Entonces tenemos el grupo 1 que están por debajo de la mandíbula y del mentón. Los grupos yugulares que son superior, el 2, el 3 medio y el 4 inferior. Y allí se ven los límites de dónde a dónde van cada uno. El hioide al apófisis mastoide. El grupo medio iría el 3 del hioides al cricoide y el grupo inferior iría del cricoides a la clavícula. También tenemos un grupo central que va de la línea media hasta los grandes vasos carotídeos, que es el grupo 6. Para la técnica, el paciente debe acostarse, debe estar en decúbito supino, cuello estirado. A tal fin se coloca una almohada debajo de los hombros. Podría ayudarnos en maniobras como deglutir, podrían ser necesarias en un momento dado. Se utiliza un transductor lineal de 7.5 MHz de alta resolución y poca penetración. Se usa gel para, lógicamente, antes de colocar el transductor, la abordamos mediante cortes transversales y longitudinales y se puede utilizar en el modo B y el Doppler color y la elastografía en la técnica. Las medidas en el adulto: el diámetro longitudinal es de 4 a 6 centímetros, el anteroposterior 2 centímetros y el transversal 18 a 2.5. El istmo medido en el diámetro anteroposterior 3 a 4 milímetros. Hay medidas para los niños, para los neonatos, y es muy importante que el volumen o la dimensión de la glándula se considera pequeño o grande de acuerdo a dos medidas. Puede ser mediante el volumen, que se calcula haciendo la sumatoria de los volúmenes del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, en los diámetros anteroposterior, transversal y longitudinal de cada lóbulo y haciendo una sumatoria del mismo. Y también hay acuerdos de muchas escuelas en los cuales el diámetro anteroposterior mayor de 20 milímetros se considera aumentado. En el corte longitudinal, la medida del segmento más espeso de la glándula. Bueno, aquí vemos la glándula, vemos los músculos, toda esta parte hipoecoica que está por delante, son los músculos pretiroideos. A los lados está el esternocleidomastoideo, los grandes vasos del cuello hacia la parte externa en cada lado. Por detrás está la tráquea, el músculo largo del cuello e incluso por acá podemos tener el esófago. Esto es un croquis, una especie de esquema donde podemos, cuando hacemos el informe, colocar dónde están ubicadas las lesiones de manera gráfica.
Aunque también se puede hacer de manera descriptiva, que diría usted que el nódulo está ubicado en el polo superior del lóbulo izquierdo y acá en el polo inferior del lóbulo derecho. También tiene para la representación de los ganglios yugulares o submentonianos en un momento dado, o que estén acá en el grupo 6, que son los de la parte media del cuello. ¿Cómo medir la tiroides? Se mide un diámetro transversal, un diámetro longitudinal, un diámetro anteroposterior, que debe hacerse preferentemente en el corte longitudinal de la tiroides. Sería como se ve acá, ¿verdad? En el corte longitudinal. Acá lo hacen en el diámetro transversal, pero es difícil estimar en qué sitio o en qué parte de la tiroides, ya que tiene un polo superior, inferior y medio, está más aumentado el diámetro anteroposterior. Entonces, en el longitudinal tenemos una visión completa de la glándula desde el polo superior hasta el polo inferior y podemos inferir la zona de mayor grosor. Esta es una forma de medirlo, pero es ideal mejor, en vez del corte transversal, usar el corte longitudinal y poder medir el diámetro anteroposterior en el corte longitudinal en la zona de mayor espesor. Este es un corte transversal, un corte longitudinal, lo mismo, ¿verdad? Recomendando la medida en el diámetro longitudinal. El volumen se calcula, es 14 cc en mujeres, 16 en hombres. Es la sumatoria del volumen del lóbulo derecho e izquierdo, repito. Y bueno, aquí tenemos una glándula normal, ¿ves? Aquí se ve lo primero de la profundidad, de la superficie a la profundidad. Este es el transductor. A veces ustedes van a ver un espacio negro entre el transductor y la piel, que eso es cuando usamos algunos dispositivos como el Gelpax, que es una manera de una esponjita que permite el paso de sonido. Uno le coloca gel encima y entonces puede tener un distanciamiento desde la interfase del transductor hasta la piel para poder medirla. En este caso se usó y se puede ver muy bien la piel. Fíjense, esta es la epidermis, aquí está la dermis, y acá es su celular subcutáneo. La piel mide 2 milímetros, máximo 3. Tenemos acá los músculos pretiroideos, fíjense que tienen diferente brillo. Fíjense como la grasa, por ejemplo, es un poquito más ecogénica, los músculos son hipoecogénicos. La tiroides se considera en relación con esta mapa de grises que tenemos acá. Fíjense que no es hiperecogénica, sino que está acá en el medio, más o menos se parece a esta tonalidad de brillo, que es isoecogénica. Algunos la describen como de ecogenicidad media, es un órgano de ecogenicidad media o isoecoico. En el istmo, fíjense cómo se mide el istmo en el diámetro anteroposterior, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, las carótidas, los músculos largos del cuello, ¿okay? La tráquea. Son estructuras que hay que aprender. Y en el corte longitudinal también se ve lo mismo, ¿ves? La piel, grasa, músculo pretiroideo en sentido longitudinal, el lóbulo derecho, el lóbulo desde el polo superior al polo inferior. Fíjense, si lo vamos a medir el diámetro anteroposterior, donde están más engrosaditos acá. Y aquí está el músculo largo del cuello y fíjense que acá ya se ve la tráquea en la parte inferior. En ese caso, como estamos a los lados, el que tiene la tráquea por detrás del istmo, si estás en un lado vas a ver más bien las apófisis transversas de las vértebras y el músculo largo del cuello. De una tiroides normal, fíjense cómo se calcula el volumen transversal, longitudinal y anteroposterior. Para recordar la vascularización de la tiroides, que la pueden ver en modo brillo como unas zonas lineales alargadas o tubulares que son vasos sanguíneos. Entonces no se deben confundir, para eso está el Doppler color. Siempre debemos correlacionar con modo brillo o Doppler color, lo más importante. Dentro de la glándula tenemos varios patrones. Tenemos la glándula normal, tenemos tiroides con nódulos, que puede ser, si no está aumentada de tamaño, la llamamos tiroides nodular. Si está aumentada de tamaño o de volumen, mayor de 16, mayor de 14, o el anteroposterior mayor de 20 milímetros o de 2 centímetros, hablamos de aumento de volumen, y eso es bocio, que puede ser difuso o nodular. Entonces no es lo mismo una tiroides nodular de tamaño normal o disminuido a un bocio nodular, donde tenemos un aumento del volumen de la tiroides. Y dentro de esos patrones conseguimos la tiroiditis Hashimoto, tiroiditis subaguda y enfermedad de Gray, dentro de algunos patrones que no los vamos a definir como tiroiditis. O sea, conclusión del ultrasonido, tiroiditis, no. Signos sugestivos de tiroiditis de Hashimoto. Y si está aumento de tamaño, bocio, con signos sugestivos de tiroiditis Hashimoto, o caso, o la enfermedad de Gray, por ejemplo. Fíjense bien, entonces los patrones. El primer patrón que vamos a describir es la glándula normal. ¿Cómo es una glándula normal? Superficie regular, sin lobulaciones, tanto anteroposterior, con una ecoestructura homogénea, isoecoica, ¿de acuerdo?
Esa es una glándula normal, con un volumen normal que se calcula sin lesión focal o difusa. Esa es una glándula normal. Ese es el patrón normal. ¿Ves? La tiroides nodular es tamaño normal o disminuido con nódulos presentes aquí. Y tenemos también el bocio, que es aumento de volumen, que puede ser difuso o nodular. Dentro de ellos tenemos estas subvariedades sugestivas de tiroiditis Hashimoto, tiroiditis subaguda o enfermedad de Graves. Por ejemplo, aquí tenemos una tiroides normal, ¿ves? Fíjense la diferencia entre, por ejemplo, esta tiroides que tenemos aquí con, fíjense cómo está aumentada, este es el lóbulo, fíjense el istmo cómo está de grande. Todo esto es istmo. Y aquí tenemos la tráquea. Tenemos el lóbulo derecho, tenemos el lóbulo izquierdo. Y fíjense que en la tiroiditis Hashimoto hay un patrón marmóreo como con muchos nódulos multinodular, ¿lo ven? Pequeños nódulos, algunos son hiperecogénicos, otros son isoecogénicos. O sea, una tiroides granular, no granulomatosa. Y si usted ve la superficie es lobulada. No es esa superficie lisa que se ve en la glándula normal. Entonces, ustedes cuando ven ese patrón y además aumentado el volumen, esto debe tener el diámetro anteroposterior como 6. ¿Okay? Esos pacientes, claro, tienen una clínica en las tiroiditis, puede haber dolor, el enrojecimiento de la piel allí, puede haber alteraciones de las hormonas también, de la cantidad de hormonas. ¿Entendido? El otro patrón que tenemos, el de aumento de volumen, tenemos el de la tiroiditis subaguda, donde ustedes tienen algunas zonas hipoecoicas que van a tener quizás no tanto aumento de tamaño, sino que dentro del patrón de la glándula hay unas zonas hipoecoicas, o sea, como un patrón geográfico. Y eso puede verse en la tiroiditis subaguda con una tiroides que puede estar aumentada o disminuida de tamaño. Y el otro patrón que tenemos normal, o sea, otro patrón que tenemos en la tiroides es el tiroides aumentada de tamaño en bocio, en aquella enfermedad que tiene taquicardia, fiebre, sostalmo, se siente la zona con aumento de temperatura, que es la enfermedad de Gray, que es el hipertiroidismo florido, una glándula con aumento difuso, hipervascularizada al Doppler. Es lo que se llama cuando le colocamos Doppler color, vemos el bocio, el aumento de volumen de la glándula y le colocamos Doppler color, y podemos ver el infierno tiroideo. Esa imagen que vemos allí cuando colocamos Doppler color, que se ve exuberantemente mapeado el parénquima tiroideo. Entonces, dentro de la tiroides nodular, tenemos por ejemplo este caso, que tenemos un nódulo, en este caso tenemos un nódulo ovalado. Si vamos a los descriptores, el nódulo sólido, hipoecoico, ovalado, fíjense que tiene unos márgenes totalmente definidos, bien circunscritos, no tiene calcificaciones, es un nódulo que mide 7 por 16 milímetros de diámetro, no tiene microcalcificaciones en su interior. Entonces, fíjense, cuando uno ve un nódulo así, uno lo va a colocar dentro de una categoría que es el TIRRA, que veremos más adelante, pero la descripción debe ser de esa forma, en esa forma como lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las características a evaluar, fíjense, estos son los patrones de análisis del nódulo tiroideo, según el último TIRRA, sería composición, o sea, que es la ecoestructura del nódulo. Si es quístico, que esos son, digamos, lesiones que tienen solamente líquido, o parcialmente quístico o sólido. Ahí tenemos el quístico puro, es el quiste simple, el parcialmente quístico es el quiste multilocular o la lesión multilocular o multiquística, y el sólido es un patrón totalmente como el nódulo que les mostré anteriormente. Ecogenicidad, si es anecoico, si es isoecoico, si es hiperecoico e hipoecoico, siendo el de más riesgo el hipoecoico. Igual la forma de orientación. La forma de orientación es como se dispone el nódulo con respecto a la superficie de la piel o al transductor. Digamos, si es horizontal es mejor, de mejor pronóstico que si el nódulo es vertical. Los márgenes mejor sea si son definidos y tienden a ser de mayor riesgo a medida que se hacen indefinidos o invaden el tejido vecino. Los focos ecogénicos, que son las partículas ecogénicas de las calcificaciones, donde vamos a tener ausente, que es muy bueno. Podemos tener partículas ecogénicas tipo en ring down, en cola de cometa, que son los propios de
de los nódulos coloides, que son también de benignidad, y las calcificaciones periféricas y las microcalcificaciones. O sea, tenemos a veces nódulos hipoecoicos, son, fíjense, un nódulo hipoecoico de márgenes poco definidos que se pierden dentro del tejido del parénquima tiroideo, con microcalcificaciones tipo tiza molida, por ejemplo, y algunas calcificaciones que se desbordan del nódulo mismo hacia el tejido normal, que son las calcificaciones, microcalcificaciones en anillo. Esos son los nódulos más peligrosos. Entonces, podemos categorizar según los focos ecogénicos en bajo riesgo, cuando tenemos ausente, riesgo intermedio, las macrocalcificaciones o las calcificaciones dentro de un nódulo, que van a ser más o menos graves si el nódulo está bien definido o no, y aquellas en las cuales los bordes están mal definidos, el nódulo es vertical y a veces salen del mismo nódulo. Recuérdense que hay una calcificación que es el coloide, es una calcificación que le dicen en cola de cometa, o en ring down o en reverberación. Son cristales se corresponden con cristales a diferencia de las calcificaciones. Pero si usted tiene un nódulo y ve calcificaciones en tiza molida o microcalcificaciones verdaderas y ve uno u otro coloide, tiene que darle el criterio de riesgo con las microcalcificaciones de más riesgo, aunque existan coloides aislados. Los quistes o las lesiones de bajo riesgo son las que son de puro coloide, que no tienen otro tipo de calcificación, que es el quiste coloide o la lesión coloide. La vascularidad no está introducida dentro del patrón o la categorización T-RADS, y bueno, es algo accesorio. Podemos tener nódulos, y como se ve hay muchos nódulos que son totalmente hipoecoicos y sin vascularización y es cáncer, y hay otros que no son cáncer y están vascularizados, o sea que la vascularidad es inespecífica, por lo tanto no se incluye dentro de la categoría BIRRAD. La categorización BIRRAD 2017 solamente está tomando en cuenta los hallazgos en el modo brillo, ¿okay? En la ecoestructura digamos en la composición del nódulo, ¿okay? Entonces los criterios de benignidad serían, en composición sería un quiste simple, el quiste espongiforme, o los microquistes y el quiste central. Esos son criterios de benignidad. Ecogenicidad, que sea anecoico, isoecoico o hiperecoico. Orientación, que sea horizontal, que no sea vertical. Partículas ecogénicas ausentes, sin microcalcificaciones, o que sean tipo coloide, que recuerden que son las que tienen cola de cometa, que son de cristales. Los márgenes que deben ser definidos sin angulaciones ni lobulaciones y sin invadir el parénquima. ¿Ok? Las microcalcificaciones diferencial del microcristal coloide que tiene artefacto en cola de cometa. Criterios de riesgo de malignidad. No estoy diciendo criterios de malignidad, se dice criterios de riesgo de malignidad. Si es sólido o con un componente sólido hipoecoico en un quiste, recuerden, fíjense la importancia de lo hipoecoico. Tanto acá como en mama es igual. Si la ecogenicidad si es hipoecoico o muy hipoecoico, la orientación si es vertical es de mayor riesgo, partículas ecogénicas, microcalcificaciones puntiformes que pueden invadir y verse en el parénquima adyacente, márgenes mal definidos, invade parénquima, se puede asociar con ganglio linfático patológico. Entonces son criterios de riesgo de malignidad.